Hola amigos, yo soy Fátima y yo soy Daniela. Somos de Misias pero viajeras. Y bienvenidos a un nuevo video, amigos. Palmas peruanas, con mi brazo, palmas peruanas. Amigos, como habrán visto, estamos en Venecia. Amigos, ¿Qué hacemos aquí? Nunca lo imaginamos. En este video les vamos a contar cómo pueden llegar hasta acá, dónde nos hemos hospedado, lugares para comer y cuánto cuesta el transporte público. Les vamos a también enseñar, amigos, la ruta que hemos tomado nosotras. Hemos ido a todos lados gratis e investigamos bastante cerca de Venecia y llegamos a la conclusión de que era un lugar que queríamos conocer como ciudad, visitando sus espacios, sus calles y no necesariamente entrando a museos. Así que eso es lo que hemos hecho esta vez. De repente para una siguiente vez sí le metemos a los museos. Si ustedes conocen otras cosas que no estén en el video, recuerden, amigos, que esto es algo muy personal. Les estamos compartiendo lo que nosotros hacemos, pero si ustedes tienen más tips, aquí abajo, amigos, aquí. Antes de continuar con el video, por favor no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por acá. Por ahí van a poder ver cómo vivimos el viaje en vivo, amigos. Cada tip, cada dato lo van a poder ver. Por favor suscríbanse a este canal. Acá abajo está el botón de suscripción y al lado está el botón de la campanita para que puedan llegarles notificaciones cada vez que saquemos video nuevo. ¿Y saben qué es lo mejor, amigos? ¡Que es gratis! ¡Es gratis! ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Y sin nada más que comentarles, empecemos con el video. Camino a Venecia, estamos en Trenitalia y hemos tenido que tomar, ya es nuestro segundo tren y tenemos que ir por un tercero que nos va a dejar en Venecia Mestre. Recién ayer hemos reservado el hospedaje y vamos a ver qué tal. Para llegar a Venecia tienen varias opciones. De hecho, Venecia tiene un aeropuerto, también tienen estaciones de trenes y estaciones de buses. Nosotros hemos optado por la opción del tren, pero aquí abajo les vamos a dejar algunos links de aplicaciones que usamos mucho como Go Euro y Rom to Rio para que ustedes también revisen qué ruta pueden tomar dependiendo mucho desde dónde estén partiendo. Nosotros estamos partiendo desde Florencia, así que de hecho tomar avión hubiese sido un gasto innecesario. Estamos yendo en trenecito, el paisaje está bonito y está chévere. Podido grabar tanto porque la estación ha estado un poco caótica. Bajamos del tren en la estación Venecia Mestre y desde ahí caminamos solamente unos, creo que 200 metros hacia el lado derecho y nos cobramos tickets para ir en bus hasta nuestro hospedaje que se llama Camping Rialto. El pasaje está a 1,50 € y funciona. Y les voy adelantando que para quedarse o para pasarle bien en Venecia, lo que tienen que buscar precisamente para conseguir un hospedaje barato es no quedarse en la isla. Lo que tienen que hacer y lo que nosotros hemos hecho es que hemos buscado hospedaje en la parte de donde está el aeropuerto, la estación de bus que se llama Venecia Mestre, o al menos se llama la estación central, y desde aquí parten buses y trenes que te llevan por 1,50 € directo a las islas y está bastante barato. Nosotros nos hemos conseguido un hospedaje que nos está cobrando 74 € por 2 noches, por las 3 en una habitación privada, así que ya les contaremos. He leído en los comentarios que no hay agua caliente siempre, que no hay cocina, pero por ese precio podemos aguantar un poco de maltrato. 11 minutos de trayecto, el bus nos dejó ahí y nuestro hospedaje está acá. Y llegamos a nuestro hospedaje y me ha parecido un poco ridículas algunas cosas. Está súper chévere, no lo voy a negar, y bastante económico para un país del primer mundo. Pero por ejemplo, nos han dado solamente un rollo de papel higiénico para 3 personas por 2 noches. Y no es que seamos unas meonas, ¿no? Pero de hecho las chicas gastamos más papel higiénico que los chicos, porque cuando hacemos el número 1 también nos limpiamos. Y de ahí no tienen storage room y si quieres guardar tus cosas te cobran 7 € el locker. Pero está interesante. Hay varios tipos de alojamiento, pero en esta ocasión nosotros hemos alquilado esta cabañita. Acá está nuestro hogar y ahí está Fatita. Hola amigos, mi nueva casita. Miren amigos, también alquilan espacios para aparcar tu casita rodante. Está interesante. Otra opción de alojamiento en tienda. Por este lado ya está la sección Maldini, amigos. Miren, hay unos departamentos que tienen cocina, sala, comedor, todo. Pero el de nosotros no tiene nada. Los 7 enanitos, ahí vienen. Tú eres el 8. Y les cuento que estamos ahorita yendo a un supermercado de bajo costo que está justo al frente. Tenemos que comprar alimentos no perecibles porque el alojamiento, como ustedes habrán visto, solo incluye un techo y una cama. No incluye refrigeradora, ni cocina, ni nada de eso. Así que vamos a ver qué le metemos. Probablemente latita de frijol, latita de atún.
Miren, el vino está más barato que la comida. El vino y los espumantes. €1.19, €1.19. $14,49, amigos. Está bien, creo yo. Desayuno, almuerzo y cena por casi 3 días para 2 personas. Buenos días, es nuestro primer día de excursión en Venecia y primero que todo quiero que vean mi maquillaje, que creo que me ha salido súper bien. Para los que no saben, a mí me encanta maquillarme, no sé hacerlo muy bien, pero me encanta. Y ahorita estamos yendo a la estación de bus donde vamos a tomar nuestro fiel micrillo para ir hasta Venecia. En realidad geográficamente ahorita nos encontramos en Venecia, pero para ir a lo que todo el mundo conoce como Venecia, donde están las góndolas, donde están todos los canales, tenemos que tomar un bus porque nos estamos quedando en la parte más barata. Y les cuento que este es nuestro hospedaje y ahí en la recepción venden los boletos de bus que cuestan 3 euros ida y vuelta. Y aquí al frente está el paradero, es solamente cruzar y esperar el micro. Esa es la bolsita de los alimentos. Estamos llevando fruta seca, estamos llevando enlatados que compramos ayer como atún, menestras y juguito. Para no gastar porque nos han dicho que todo es carísimo allá. Acabamos de bajar del micrito, estamos en Venecia, amigos, ¿cómo se sienten? Mucho calor, todavía no veo los canales famosos, así que tenemos que caminar para llegar hasta esa zona. La verdad es que mis expectativas, ustedes ya saben, siempre son cero, para que sea imposible decepcionarme. Pero ese lugar es tan conocido, hay que descubrir si es tan chévere como lo pintan. Por este lugar está súper chévere. Es una ciudad bastante particular. No tiene calles con afluencia de vehículos porque hay muchos canales. Hay muchas calles súper angostitas. Y les cuento que nuestra primera parada de todo lo que vamos a hacer, que es 100% gratis, es el puente de Rialto, que dicen que es uno de los puentes más bonitos del mundo, según un blog que leí en internet. Así que vamos a ir a verlo para ver qué tan bonito puede ser. De caminata, amigos, hemos llegado hasta el puente de Rialto. Es uno de los 4 únicos puentes que cruzan esta parte que se llama el Gran Canal de Venecia. Como habrán visto, el principal medio de transporte aquí es acuático. Están prohibidas las bicicletas, las motos o cualquier vehículo con ruedas, pero nosotros les aconsejamos que vengan con unas zapatillas muy cómodas y a caminar, se ha dicho, porque esa ciudad está bastante peculiar. Incluso mirar las tiendas es bastante entretenido porque venden cosas que nunca había visto antes. En una misma calle puede haber una tienda de máscaras de Venecia y en el frente venden aceite para carros. Y como les decía, en mi opinión, este es uno de los puentes más bonitos que he visto. Y encima hay un montón de joyería. Por todos los canales van a haber góndolas, embarcaciones tradicionales que durante siglos fueron el medio de transporte principal de Venecia. Hoy en día se usan en su mayoría para el turismo. Un paseo de 40 minutos cuesta 80 euros durante el día y en cada góndola pueden subir máximo 6 personas. Así que si quieres pasear y ahorrar, conviene ir con tu mancha. Sé que ya les hemos comentado exactamente cuánto puede costar el paseo en góndola, pero aquí les presento la alternativa económica si ustedes sí o sí quieren darse un paseo por los canales de Venecia, y es justamente un tipo de transporte público que si ustedes son turistas y quieren pasear, lo pueden tomar como un tour, que se llaman los vaporetos. Cuestan 7,50 euros. Hay varias estaciones a lo largo de Venecia y aquí en la cajita de descripción les vamos a dejar un link con más información. Aquí ya tienen la información para que traigan esos 7,50 euros por si es que sí lo desean. De Rialto estamos yendo a la Plaza de San Marcos, que es como que la plaza central de Venecia, y estoy muy emocionada. Para muchas personas este es como que su lugar favorito en Venecia y dicen que es una plaza muy bonita. Eso sí, si ustedes están en el mismo plan que nosotras y están trayendo sus propios alimentos, recuerden que comer en ese lugar y en la mayor parte de los centros históricos de Italia está totalmente prohibido, así que a guardar el tupper cuando estén por ahí.
Plaza de San Marcos es la única plaza de Venecia y se dice que fue Napoleón Bonaparte quien la fundó. La plaza ha sido siempre el centro de Venecia y está dominada por la Basílica de San Marcos, una verdadera obra de arte de la arquitectura bizantina. Amigos, ya estamos aquí. No les vamos a mentir, es increíble. Al menos de mi parte, en lo personal, no es algo que me esperaba ver en Venecia. Esperaba ver muchos canales, góndolas, puentes, pero no esperaba ver iglesias como esta de aquí. Y aquí unos datitos para que ustedes no se metan en problemas. Como ya les había comentado, comer aquí prohibido, baneado, guarden el tupper. Otra cosa que está prohibida por aquí es alimentar a las palomas. He visto a varias personas lanzándole alimento a las palomas, pero yo había leído que está prohibido. De repente es algo a lo que las autoridades no le prestan tanta atención, pero no vaya a pasar que ustedes sean justo la persona salada, la que justo el policía lo vio y endeudadísimo hasta sus bisnietos pagando la multa por haber alimentado a la paloma. Así que cuidado con eso. Y otro punto que les recomiendo es que si de casualidad tienen ustedes las ganas de tomarse algo con esta vista, hay varios restaurantes aquí al costado, pero aquí el detalle doloroso para el bolsillo. Les cuento que es bastante costoso. Ahora, tomarse un cafecito con esta vista puede que valga la pena la inversión. En nuestro caso no lo es. Hemos traído nuestra agüita de cañaveral, que acá sí se puede tomar, pero en caso ustedes deseen sentarse a tomar algo, vean la carta. He revisado los precios y les cuento que una botella de agua cuesta 10 euros, los cafés están más o menos 14 euros, así que depende de ustedes. Ustedes decidirán si eso vale la pena. En nuestro caso, hemos venido bien preparadas para evitarnos esos gastos, pero les comento para que estén al tanto. Bueno amigos, después de estar en la Plaza de San Marcos fuimos hasta los Jardines Reales, pero estaban en mantenimiento, así que no pudimos comer ahí. Y ustedes saben que ya les conté, está prohibido alimentarse, así que hemos estado paseando. Caímos en el Puente de los Suspiros, que estuvo muy bonito. Les cuento que es un puente bastante famoso aquí, pero aunque suena así súper romántico, les cuento que era lo que unía la Inquisición con una prisión, y por ahí es donde pasaban todos los prisioneros. Así que de repente habían varios suspiros, pero de arrepentimiento por crímenes, no de amor. Luego hemos ido caminando, hemos estado pasando por unas calles y ahorita nos estamos dirigiendo a la calle más estrecha de Venecia, que dicen que solamente mide 53 centímetros. Estamos camino para allá y ahorita nos hemos detenido al costado de un canal con una vista bastante linda. Y les cuento que acá le estamos aplicando al combate. Acá Fátima está con su frijol, su atún, con una vista linda. Estamos en una zona donde comer no está prohibido. Nos hemos puesto aquí porque hemos visto que hay poco tránsito de personas y hay un tacho muy cerquita para botar todos nuestros desperdicios. Y si ustedes vienen al mismo plan que nosotros trayendo sus alimentos, les aconsejo que hagan algo similar si es que encuentran los Jardines Reales cerrados como nosotras. Para complementarlo también he traído unas manzanas, unos plátanos que me los comí y unos frutos secos, así que espero que eso me llene porque tengo un hambre brava porque estamos caminando mucho. Y bueno, si no también nuestro plan B sería comprar algo. Felizmente hemos visto que hay lugares donde no está tan caro. Hemos visto unos calzones, tipo unas empanadas a 3 euros, o sea, accesible. Así que felizmente hay plan B. Venecia es súper conocida porque tiene calles muy estrechas y miles de callecitas. Hemos averiguado que aquí hay una calle súper estrecha que se llama Calle Barisco y la acabamos de encontrar. Tienen que verla, realmente es súper delgadita. Sí. Estrechita como mi cintura. Algún día. Hola amigos, es un nuevo día y les cuento que esta vez he vuelto a Venecia solita para mostrarles algo que no nos alcanzó el tiempo de ver bien ayer. Estoy ahorita exactamente en el barrio judío de Venecia. He venido sola porque Fátima se ha sacrificado, se ha quedado en el hostel terminando de tener todo listo para el video de mañana y que ustedes no se queden sin información ni un solo domingo. Y estoy muy emocionada porque les voy a mostrar esta parte que me moría por ver ayer. Para los que no sabían, Venecia no siempre fue un lugar turístico. Allá por el año 1516 la Iglesia Católica destinó una parte de Venecia para que toda la
población judía venga a vivir aquí. Si bien lo que buscaban era segregar esta parte de la población por tener creencias distintas, los pusieron aquí a manera de intento de separarlos y no permitir que las creencias de los judíos influyan en las creencias de las personas católicas. En el año 1516 claramente no es que los judíos dijeron vamos a Venecia. En ese tiempo Venecia era un lugar bastante apartado de toda la ciudad. Fue más o menos un castigo. La verdad es que tengo sentimientos encontrados acerca de este tema. Y en ese tiempo los judíos tenían que permanecer solamente en esta parte de la ciudad. Habían dos puertas gigantes en las que habían guardias cristianos. Una de sus funciones era proteger a la población judía que permanecía en esta parte de la ciudad en caso de guerra, y a la vez tenían la función de no permitir que los judíos salieran de esta parte. Los judíos eran prisioneros dentro de una ciudad adentro de Venecia, pero estaban de esa forma a cambio de poder tener libertad para poder tener las creencias que ellos tienen. Ahorita me encuentro en el campo del Ghetto Novo, que es como que la zona central de todo el gueto de Venecia, y les cuento, no sé si se dan cuenta, que aquí los edificios son mucho más grandes que en Venecia, y les voy a contar por qué. Porque en ese tiempo, como la zona en la que los judíos tenían que estar era tan delimitada, se vieron obligados a construir edificios altos hasta de 7 pisos sin ascensor para poder alojar a todos los judíos que vivían aquí en ese entonces. Inicialmente solamente habían menos de 500 judíos y terminaron siendo más de 5000. Digamos que los judíos que estaban aquí estuvieron resguardados durante la Segunda Guerra Mundial hasta que los nazis contactaron a un físico que tenía la lista y el empadronamiento de todos los judíos que vivían aquí, y le pidieron que les llevara toda esa lista para poder deportarlos, para poder llevarlos a los campos de concentración. Pero les cuento que este físico decidió suicidarse antes de entregar los nombres de todos los judíos que habitaban aquí. Gran físico, se inmoló por todos los judíos que estaban aquí. Eso me parece súper admirable. Justo alrededor de esta plaza está esa parte que me ha encantado, que es una zona donde hay un monumento a todos los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Realmente, amigos, les recomiendo sentarse aquí un rato, verlos y reflexionar acerca del pedacito de historia del mundo que van a poder contemplar aquí. Les cuento que aunque actualmente solamente viven 30 judíos en este gueto, se van a cruzar con muchísimas personas que desde su aspecto te vas a dar cuenta que son de una religión diferente. Es bastante interesante conocer toda esta parte de la historia. Me he topado con varios señores que tienen las patillas largas, con sus sombreros, con mujeres con faldones hablando hebreo. Está realmente interesante, amigos. La van a pasar súper bien aquí. Es un lado de Venecia del cual yo no había escuchado demasiado, pero realmente estoy muy agradecida de haber hurgado en lo deep del internet para haber encontrado esta parte. Como se dan cuenta, no hay muchos turistas, no hay colas para tomarse fotos ni nada. Es más que todo una experiencia intercultural que les recomiendo muchísimo. Está bastante cerca, pueden llegar caminando, es totalmente gratuito y para mí ha sido increíble. Amigos, y se terminó el paseo por Venecia. Le he pasado increíble. Muchísimas gracias por todas sus sugerencias. Estamos seguras de que vamos a regresar para poder tomar todas las recomendaciones que ustedes nos han brindado. Sabemos que han faltado varias cosas, pero para nosotros ha sido lo justo y necesario para poder disfrutar y grabar a la vez. Ustedes saben que eso a veces es complicado. Esperamos que les haya gustado y que lo hayan disfrutado a nuestro lado, amigos. Pero no podemos irnos sin antes dejarles la escuelita Misia. El tren desde Florencia hasta Venecia Mestre nos costó 16 euros. El bus desde la estación Venecia Mestre hasta el Camping Rialto nos salió en 1,50 €. 2 noches de alojamiento en Camping Rialto nos costó 24,66 €. Las compras en el supermercado nos salieron en 7,24 €. Y el bus ida y vuelta desde el camping hasta Venecia nos costó 3 euros. En total gastamos 52,40 €. Así que queda comprobado que sí se puede. ¡Sí se puede, amigos! Dedito arriba, amigos, si les ha gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal dándole clic aquí abajo al botón de suscripción y también de darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les pase la voz cada vez que subimos un nuevo video. Y tampoco olviden de dejarnos sus comentarios. Nos gusta leerlos, a ver si les gustó el video, qué mejoras tienen para nosotras. Sus comentarios no solamente nos ayudan a nosotras, sino también ayudan a otros viajeros que buscan más información de la que ponemos en nuestros videos. Así que tu comentario puede ser el tip que un viajero necesita. Y eso es todo, amigos, los queremos muchísimo. Muchas gracias
gracias por traernos hasta aquí, porque realmente estamos en estos lugares gracias a ustedes, gracias al apoyo de ustedes, a sus likes, a sus comentarios, absolutamente a todo. Amigos, este lugar nos ha parecido increíble, por más que lo hemos visitado bastante rápido en un día. Muy bonito. Está muy chévere. Yo venía con expectativa cero, me fui encontrando oro. Y como dicen aquí en Italia, amigos, tapelini en mi crini.